Bueno, creo que muchos de ustedes me conocen, pero como digo siempre, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Belén, tengo 39 años, estoy así como prontamente acercándome a los 40 y qué miedo eso. Soy bioquímica, hace muchos años ya me recibí en 2013, después me recibí de profe, hice las materias pedagógicas, así que, bueno, me dedico a esto, ¿no? Me dedico a la docencia, amo la bioquímica, amo la ciencia, amo la química. Muchos me vienen conociendo de los videos de YouTube, otros capaz me encontraron ahora por el Instagram, otros porque alguien les pasó el contenido o les compartió el link o algo, así que bueno, cada uno vendrá de distintos lugares. Yo trabajo de esto, trabajo de profe, doy clases virtuales, doy clases presenciales, pero como no vivo en Buenos Aires, con ustedes van a ver que la mayoría de veces, hola Agus, ¿cómo estás? Van a ser virtuales, excepto que en algún momento yo justo viaje a Buenos Aires y estén por rendir algo, y cuando es así, bueno, yo trato esto, no alquilo un lugar, los convoco en algún lado cerca de la Facu de Medicina y hacemos una clase presencial que también me resulta muy divertido, porque es muy divertido verlos a ustedes en persona, tomar mate, reírnos, resolver ejercicios. Bueno, como que tiene otra dinámica, ¿no? Que lo virtual. Sé que lo virtual es muy cómodo porque cada uno está en su casa, porque no nos movemos, eh, pero bueno, también lo presencial yo creo que tiene algo lindo que no es lo mismo que lo virtual. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? La cosa es así, vamos por partes. Eh, la idea de hoy es que veamos, ya les voy a compartir la pantalla, porque si no después voy a tener que hablar dos veces lo mismo y no tiene sentido. Yo les armé, ahí ustedes deberían, ahí deberían ustedes estar viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Alguien me da un ok y me dice que sí? Porque yo Sí, no sí, tengo sí, la, sí, sí, se genial, ve. porque no tengo la compu, porque me están dando muy mal, entonces dije, bueno, doy la clase con la tablet sola y ya está. Esto es como la portada que todos deben conocer, el que ya tomó alguna clase, que es como lo básico, porque lo uso como de modelo para no olvidarme las cosas, ¿no? ¿Qué es lo importante? La clase es una clase práctica. La química es práctica, siempre va a ser práctica. No hay chance de explicar química. O sea, yo amo a Samu, en particular el que da clases de sociedad y Estado, pero yo me doy cuenta que no hay forma de que yo pudiera solo estar sentada hablándoles a ustedes porque la química es práctica. Entonces, sí o sí, no me puedo poner el celu y hacer un vivo en YouTube nada más porque necesito resolver ejercicios. Entonces, la clase va a ser práctica. ¿Qué vamos a hacer? Resolver ejercicios. ¿De dónde? De parciales viejos. Es la clave para estudiar, ¿sí? Estudiar el tema, resolver la guía y resolver parciales también es lo otro que necesitamos sí o sí tener. Si tenemos dudas, existen los grupos de WhatsApp. No estoy en los grupos de WhatsApp. Entren al grupo de WhatsApp, por favor, desde el link del Instagram. Ustedes pueden entrar a los grupos de WhatsApp sin problema. Eh, y eso, nada, hay un grupo para Ido Llaga, hay un grupo para Dirricio, hay un grupo que a ustedes ahora no les va a servir, hay un grupo para UA 21 también. Pero ¿cuál es la idea? Nuclearlo según la cátedra, porque los ejercicios son distintos, las modalidades son distintas, y si no, siento que hacemos un enchastre o un desparramo y no logramos llegar nada a nada. Bien, eh, eso por un lado, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, si no están en los grupos de WhatsApp, es un gran momento para estar porque ayuda mucho, arman mucho estudio comunitario, como de preguntas, de yo no sé, no entiendo este ejercicio, lo resolvemos, hacen preguntas en conseguir este material, pasan un video, bla, 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 bla. Así que las dudas, sí o sí, los pueden ir haciendo siempre al grupo de WhatsApp porque están ahí. En YouTube, ustedes tienen absolutamente todo el contenido, salvo si están cursando por Idoya, que todavía les debo y que en algún momento me quiero sentar a grabarles, radioactividad. Pero el resto de los temas están en YouTube. Entonces, cuando ustedes me preguntan, Belu, ¿en YouTube está tal tema? Están todos. Incluso está orgánica porque entró nuevo el año pasado. Así que orgánica que ahora les volvió a los de Dirricio, les vuelve orgánica. Bueno, ya lo tenemos también, ¿no? Ya está ahí, ya lo pueden mirar. Tienen muchos ejercicios resueltos de orgánica también. La clave para mí para encontrar los videos son dos. Una, o en el grupo de WhatsApp en el que estén, creo que Yoyaga también se lo subí. Yo les subo como un Word,
¿sí? Un Word, un doc de Google Drive, y lo que les hago ahí es les voy poniendo, para la serie tal tenés que ver esto, para la otra serie tenés que ver lo otro, para aquello esto, para aquello lo otro, y ya tienen el video directo. O la otra es entrar a YouTube y pones química con Belu, no sé, química con Belu, geometría, química con Belu, nomenclatura. Y ahí aparece todo, porque posta que está todo, o sea, no hay chance, está todo, en serio que está todo grabado ahí. Estamos, yo no los quiero alterar, pero estamos a 2 semanas del primer parcial de ustedes, la mayoría rinden la semana del 16, 17, 18 de mayo, esos días, así que seguramente yo arme algún repaso, calculo para la semana que viene, ya insisto, no orgánica, está todo grabado, así que orgánica lo pueden ver de cero, tienen los ejercicios para resolver, eh, tienen todo a la mano, no necesitan como la clase de orgánica porque está, entonces ya con esto cubrimos orgánica, cubrimos lo que es geometría y cubrimos también lo que tiene que ver con la clase anterior que yo di, que si alguno quiere, fue un repaso que hicimos el miércoles 1 de mayo, feriado, y repasamos todo lo que tiene que ver con sistemas materiales, lo que tiene que ver con estructura atómica y lo que tiene que ver con configuración electrónica y algo de tabla periódica. Así hicimos lo que son la serie 2, 3 y 4. Esta es la serie 5 y la serie 6 ya está grabada. Así que con esto no necesitan comprar ningún curso, no nada. Sí, seguramente eso. Tengo intenciones de hacer un repaso. Calculo que el fin de que viene, tengo a alguien en sala de espera. Calculo que el fin de que viene para poder, bueno, brindarles esto, ¿no? Como la posibilidad de a ustedes hacer un repaso todos juntos y tener como en cuenta esto. ¿Podemos compartir el link? Sí, podemos compartir el link, no hay ningún problema. Ay, quise entrar en el celu para ver algo y hice lío. Pueden compartir el link, puede compartir el link. Lo que yo hice fue objetivamente no compartir el link generalmente a todos porque el Zoom tiene un límite. Estoy silenciando todos. Ahí estamos. Si yo compartía en cualquier grupo de la nada todos los links, lo que nos pasaba era que no, o sea, no iban a poder entrar. Por eso les puse solo como la excusa de, bueno, tienen que comentar una foto y no sé qué, como para hacer que generen algo, alguna actividad, algún algo, y que yo no me quede con la posibilidad, ¿sí? Con la posibilidad de gente sin poder entrar, porque me parecía que no tenía sentido. Bueno, y ahora como me pasé el anfitrión a esto, claro, ahora no puedo compartir la pantalla desde la tablet. Qué inteligente que sos, ¿verdad? Vamos de vuelta. No voy a tocar más nada, porque si no voy a hacer lío y es una pena. Tin, 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 tin. Bien, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba si voy a hacer repaso de soluciones y de diluciones. Hay una clase que ya está grabada, lo mismo, química con Belu, directamente, soluciones, diluciones, está todo ahí. Yo lo que hago en general para las clases es sigo el itinerario de Dirricio, porque es lo que más me ayuda, porque es la cátedra que tiene más número de personas. Entonces, yo no puedo hacer repaso de soluciones porque ellos soluciones la ven en la segunda parte. Y a lo que les puede ayudar ahora, si quieren, yo no sé si ustedes me siguen viendo o no, porque no sé cómo funciona con mi tablet, pero quizá pueden buscar mi fotito solo para si quieren verme la cara, si no, no es necesario. Bueno, conclusión, entonces, tenemos todo, ¿sí? Un gran contenido, la idea es esto, y lo que hice fue armar con distintos ejercicios de parcial, distintas preguntas para que vayamos juntos, como pensando a ver qué me quiere preguntar, qué me está haciendo, qué me trae el ejercicio, a qué tengo que apuntar con esto o a qué, o qué es lo que necesitan ellos que yo sepa. ¿Cuál es la clave? Sí o sí, yo tengo que saber geometría, sí o sí, yo tengo que saber también fuerzas intermoleculares, o sea que para sacar fuerzas intermoleculares yo necesito saber antes, previamente, sí o sí, polaridad. Necesito saber polaridad de enlace y polaridad de las moléculas. Es un tema que yo les prometo que cuando hoy terminemos y se vayan a merendar van a decir, ay, era re fácil, posta.
O sea, es re fácil. En general, están apareciendo 2 ejercicios de estos temas en el parcial. Entonces, bueno, de los 10 que tienen que hacer en total por Dirricio, y a veces son 10 o 12 en Ido Llaga, tener 2 a favor, algún otro de sistemas materiales, algún otro de esos que dicen un ion es isoelectrónico con el elemento 48 de la tabla, bueno, como que ya hay más o menos, le vamos metiendo un montón de fichas, eh, y con orgánica pueden ir como sumando un par de puntos más, pero en serio, digo, si vienen viendo los videos que están subidos a YouTube y usan un par de estos repasos, como que posta que están súper bien y ahí van con eso. Bueno, arranquemos en concreto. Me dicen, yo después de esto se los voy a subir. Yo lo que voy a hacer es subirles el video, ¿sí? El video a YouTube y les voy a subir también el PDF. Así que ustedes no se asusten porque yo les voy a subir absolutamente todo después, ¿sí? El PDF, así como nos queda a nosotros de la clase y el video después también. Dice, indicar en base a la TREPEB la geometría que corresponde a cada una de las moléculas siguientes. Y me da 3 moléculas para que yo haga. Me da el metano, que es una excepción, ¿sí? Acá hago mucho hincapié. En los videos yo siempre les grabo ejercicios con las excepciones, excepciones de nombres, excepciones de, sí, excepciones de nombres, excepciones de poder tener también los octetos que no están completos. Entonces pónganle voluntad al asunto y busquen cuáles son las excepciones que van apareciendo en los videos. Este compuesto, por ejemplo, se llama metano y es una excepción. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la TREPEB? ¿Qué es la TREPEB? Es la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Alguien ayer me decía, para esta clase me conviene tener bien claro Lewis y en realidad bastante que sí. En realidad bastante que sí. Y algo que es importante, que lo decimos a veces por sobredado o sin prestarle mucha atención, me dice moléculas. Y yo a partir de hace un par de series tengo que tener bien claro que si me dice moléculas, esto es un compuesto que es covalente. Sí o sí, yo necesito tener en cuenta esto. Si me dice moléculas, me está hablando de que es un compuesto covalente. Yo hago entonces acá la Lewis. Y para poder mirar su geometría, lo que yo tengo que mirar es cuántas zonas de alta densidad electrónica yo tengo o cuántos pares de electrones yo tengo alrededor del átomo central. ¿Cómo sé cuál es el átomo central? En principio, el que no se repite. Eso es una posibilidad, ¿sí? En principio, el que no se repite. Bien, acá no se repite el carbono, entonces, como tiene a su alrededor 1, 2, 3, 4 pares o 4 zonas de alta densidad, vamos a decir entonces que tenemos 4 pares de electrones y eso hace que su geometría electrónica sí o sí sea tetraédrica. Directamente, ¿sí? Geometría electrónica es porque yo miro la forma que tiene los electrones de este compuesto. Para mirar la geometría molecular, yo lo que tengo que poder mirar es de esos pares de electrones, cuántos están enlazados, o sea, con otros, es decir, los electrones del carbono, cuántos están enlazados con otro átomo y cuántos no. ¿Y eso qué significa? Significa poder mirar, ¿sí?, si le quedan pares de electrones libres o si no le quedan pares de electrones libres. Eso es importante, ¿sí? Si le quedan pares de electrones libres o si no le quedan pares de electrones libres. Si no me quedan pares de electrones libres, si no me quedan pares de electrones libres, ¿sí? Yo lo que voy a tener que tener en cuenta es decir, bueno, no tiene pares de electrones libres y eso a mí, ¿qué me está diciendo? Que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Entonces ya hay un dato, una clave, ¿sí? Si no me quedan pares de electrones libres, a mí lo que me están diciendo, lo que me están ayudando a tener en cuenta es que entonces, hay gente que se debe estar acordando de mi familia, es que entonces si no tengo pares de electrones libres, voy a tener el mismo, ¿sí? El mismo geometría electrónica que geometría molecular. Eso es muy importante porque ya me ayuda o ya me salva, ¿sí? O ya me da una idea mayor y ya no me puedo confundir.
Si no coinciden, si yo tuviera un par de electrones libres, por ejemplo, tengo acá esto libre y este hidrógeno no existe, la geometría molecular estaría dada entonces por esto. Y esto se llamaría, por ejemplo, piramidal. Importantísimo entonces, ¿sí? Y acá hay algo importante que es clave tenerlo en cuenta porque me parece que nos va a facilitar un montón la cosa. Hay tres geometrías que nosotros tenemos que conocer. La geometría tetraédrica, la triangular y la lineal. ¿Qué significa? Cuando yo tengo dos pares de electrones, tengo una geometría que es lineal. Cuando yo tengo tres pares de electrones alrededor del átomo central, esto es triangular o plana trigonal, lo pueden encontrar. Y cuando yo tengo cuatro pares de electrones, voy a tener entonces tetraédrica. Esto es para la geometría electrónica. Y esto ya me simplifica la vida, porque después hacen unos chinos, y esto es lo importante, ¿sí? Esto es lo importante, que yo pueda mirar concretamente cuántos pares de electrones tengo alrededor. Si hay dos, es lineal. Si hay tres, es triangular. Si hay cuatro, es tetraédrico. Ya está. Con eso saqué la geometría electrónica. Un paso más. Ahora tengo que mirar si tengo pares de electrones o no. Si no tengo pares de electrones libres, sueltos por ahí, la geometría electrónica coincide con la molecular. Ya está. Pero en cambio, si yo en vez de no tener pares de electrones, tengo pares de electrones libres, yo ahí voy a ir viendo qué es lo que va a ir pasando con esto. Y ahí voy a tener algún cambio o algo para poder eh, analizar o prestar atención o poder descubrir cómo va a ser eso. Bien, entonces, ¿qué tengo yo acá? Geometría, dijimos entonces, geometría molecular tetraédrica. No me lo pide, porque no lo pide, pero para probar y practicar, el ángulo va a ser igual a 109,5 grados. El ángulo de enlace entre estos átomos va a tener ese valor. Esto se lo tienen que saber de memoria. Si la geometría electrónica es tetraédrica, el ángulo es de 109,5. Si es triangular, es de 120. Si es lineal, es 180. ¿Y qué es lo importante a tener en cuenta acá? Que si mi geometría electrónica coincide con la molecular, el ángulo tiene ese valor. Si no coincide, lo que nos va a pasar es que el ángulo vamos a decir que es menor a ese valor. Y eso es importante también. ¿Sí? Insisto, si coinciden, el ángulo tiene este valor. Si no coincide, decimos que el ángulo es menor a eso. Bien, ya tengo el primero. Ahora me piden el segundo, me dicen que es carbono 2, hidrógeno 2. Esto lo vamos a ver después también en orgánica. Yo tengo que poder pensar, a ver, bueno, ¿qué enlaces tengo? Tengo carbonos y tengo hidrógenos. ¿Qué podría pensar? Siempre traten de poder pensarlo lo más simétrico posible la molécula. Y recordar que el hidrógeno, y eso nos ayuda mucho, tiene siempre la necesidad de llegar a estabilizarse, a cumplir su octeto, como quien diría, con dos electrones. El hidrógeno, el helio y el berilio son excepciones. No cumplen la regla del octeto, son excepciones y se estabilizan con menos. El hidrógeno con 2, el berilio con 4, está en el grupo 2, el berilio es una excepción, y el boro con 6. Tienen que saber eso. Pero el carbono, como está en el grupo 14, ¿y yo cómo sé que está el carbono en el grupo 14? La tabla periódica. Ustedes rinden con tabla periódica, ¿sí? Ustedes no necesitan saber de memoria estas cosas. Bueno, como el carbono está en el grupo 14, necesita sí o sí poder tener 4 electrones en el último nivel, necesita sumar 4 más. ¿Qué me va a pasar entonces? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué hice entonces? Un enlace triple carbono-carbono y un enlace simple. Para TREPEV, a TREPEV no le importa este enlace triple. No cuenta los enlaces como simples, dobles o triples, simplemente los cuenta como enlaces. ¿Eso qué significa? Que TREPEV lo que ve es alrededor del átomo central, que es un carbono o el otro, ve un par de electrones, dos pares de electrones. Si teníamos entonces dos pares de electrones, dijimos que esta geometría electrónica era entonces lineal y que este ángulo en principio era esperado de 180 grados. Perfecto.
¿Cómo es su geometría molecular? Y bueno, a ver, ¿coincide? ¿Tiene pares de electrones libres el carbono alrededor? No. Como no hay pares de electrones libres, la geometría molecular es lineal. Algo importante, siempre que a mí me dicen indicar en base a la TREPEB la geometría, me están pidiendo, aunque no lo aclare, la geometría molecular. Siempre. Y otra cosa, ojo, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer de memoria y decimos primero la geometría electrónica, después la geometría molecular, y a veces el día del parcial me lo preguntan invertido. No sé, me dan una tabla y me piden geometría molecular, geometría electrónica. Ojo, yo en mi hoja borrador voy a hacer primero la electrónica, con eso saco la molecular, pero a la hora de escribirlo, cuidado, porque yo necesito invertir eso. Yo necesito invertir ese resultado, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son mis respuestas por ahora? Tetraédrica para esta, lineal para esta. Y vamos con la última. Me dice azufre, oxígeno 2, puede ser dióxido de azufre, por ejemplo, un buen nombre para esto. El azufre está en el grupo 16, 6 electrones en el último nivel. El oxígeno también, por lo tanto, sí o sí van a necesitar hacer un enlace doble. Pero, ¿qué le va a pasar al azufre acá? Si ya hace este enlace doble, ya va a llegar a 8 electrones directamente. Ok. Y si ya llega a 8 electrones, ¿cómo va a ser con este oxígeno? Porque este oxígeno necesita 2 electrones más. ¿Cómo puede hacer? ¿Qué hacemos con eso? Tic-tac, tic-tac. ¿Alguien? ¿Cómo puedo hacer? ¿Se ¿Yo? comparten? ¿Cómo se comparten? Porque si yo le comparto, si yo acá le comparto y el oxígeno me da 2, por ejemplo así, ese azufre ahora pasa a tener 10 electrones, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No era dativa cuando uno comparte y el otro no comparte nada, Belu? Sí, es dativa. Y sí, ojo, porque en dirricio lo ven. No pueden no verlo en dirricio, porque si no, esto no lo podríamos resolver. O sea, no se comparten, se llama que es dativa. ¿Qué significa? Que es como que el azufre le presta por un momento al oxígeno. Tuki. Sí, o sea, lo que yo digo es, capaz le llaman coordinada, tienen que haber alguna forma, algo, porque si no hay muchos, bueno, ok, ahí vuelvo con eso. Necesitamos entender esto, ¿sí? Ojo con la diferencia entre esto y la diferencia de esto. ¿Es un enlace simple? Sí, es un enlace simple y está bien eso que decís vos, Maxi. ¿Cuál es mi miedo con esto? Que un enlace simple en realidad es yo te doy uno, vos me das uno, como pasa acá. Acá, ojo, porque el enlace solo el azufre le está como facilitando, le está subvencionando, como quien diría, al oxígeno. O sea, este tipito no me está dando nada y este chaboncito acá le está prestando por un ratito, sí, lo digo así burdamente, pero también para espabilarlos a ustedes. Bueno, y ahí estamos logrando. Entonces, ¿qué me pasa? Este tiene 8, él tiene 8, él tiene 8. Todos tenemos 8, todos somos felices. Es como medio mentiroso que este tiene 8 en realidad. O sea, es como medio mentiroso. Ahí no habría. Ojo, ojo, porque yo tengo que mirar, Dana me pregunta sobre este, yo estoy mirando, este es mi átomo central. A ustedes les van a decir a veces, por ejemplo, les dicen carbono, hidrógeno, carbono, y les ponen un sombrerito acá para que les digan este ángulo. Yo acá estoy mirando, este es mi átomo central, y yo lo que voy a ver es que esto forma un ángulo de 180 grados. Y este doble, o triple en este caso, no se cuenta como triple, no se cuenta como doble. Yo estoy contando, este es mi átomo, hay un enlace acá, un enlace acá. Ya está. Y voy analizando así, para este carbono pasaré lo mismo. Un enlace acá, un enlace acá. Estoy respondiendo a la preguntita que me saltó en el chat antes. Bien, entonces, ¿cuántos pares de electrones yo tengo acá, teniendo en cuenta que esto es 1, 2, 3? 3 pares de electrones, hermoso, porque me deja darles el otro ejemplo. Geometría electrónica triangular o trigonal plana, es lo mismo.
me pasa a mí con la geometría molecular en este caso? ¿Sí? Ojo acá, ¿qué me está pasando? Yo no tengo todos los pares de electrones compartidos. Yo no tengo todos los pares de electrones compartidos. ¿Eso qué significa? Significa que, porque yo tengo, esto se cuenta como un par para TREPEV, esto se cuenta como un par para TREPEV y esto es un par. Por eso yo digo a veces zonas de alta densidad. Una zona, dos zonas, tres zonas. Como no tenemos lo mismo, si yo miro la geometría electrónica es triangular, pero tengo pares de electrones libres, estos pares de electrones libres, a mí lo que me va a generar sí o sí es que haya una diferencia. Y esta molécula va a tener una forma que vamos a llamar que es angular. Esta geometría es geometría angular. Es una geometría angular. ¿Por qué? Porque tiene una geometría electrónica triangular, los electrones forman un triángulo de este estilo, pero la molécula en sí me va a quedar algo así. ¿Por qué? Porque estos pares de electrones ocupan espacio y esos pares de electrones que ocupan espacio hacen que yo no pueda, ¿sí? Yo no pueda estar acomodado como si esto fuera ni lineal ni un triángulo, porque ocupan ese espacio ahí. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con esto. Entonces, a mí me ayuda a tener que poder pensar siempre qué es lo que está sucediendo acá. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Yo lo que tengo que tener en cuenta es, bueno, ¿cómo hago para poder pensar si es geometría electrónica igual a la geometría molecular o no? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo con eso? Simplemente poder pensar y decir, che, a ver, ¿tiene pares de electrones libres o no? Y esa es la clave. Si yo tengo pares de electrones libres o no. Como acá sí tengo, ok, ¿qué me va a pasar entonces a mí? No va a coincidir. Y como no coincide, ¿qué va a pasar con el ángulo? El ángulo no va a ser igual. Vamos a decir que el ángulo es menor a 120. Y eso es re importante. El menor es re importante. Entonces mi respuesta sería esta. ¿Sí? Esto es un gran pantallazo de lo que es la geometría. Insisto, tenemos tres tipos de geometrías electrónicas: tetraédrica, lineal, triangular. Si que lo queremos en orden, 2 pares, 3 pares, 4 pares, con los ángulos alrededor. A propósito, cada uno viendo el ángulo. Si es tetraédrica, 109,5, si es triangular es 120, si es lineal es 180. Ojo, cuando a mí me quedan pares de electrones libres, el ángulo pasa a ser menor. Por culpa de los pares de electrones libres, este ángulo, yo digo que es menor y tengo que aclarar el menor. Si ustedes les preguntan el ángulo de esta molécula y dicen que es 120, va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque el ángulo no es 120. El ángulo es menor a 120. El ángulo es menor a 120. ¿Sí? Y eso es importante tener en cuenta la diferencia. El ángulo es menor a 120. Yo no puedo decir que el ángulo es igual. Vamos juntos con este, ¿sí? Es muy similar, me da el arsénico, arsénico de hidrógeno 3, esta es la arsina, también es una excepción, fíjense cómo las excepciones aparecen. Entonces, esta es una excepción, arsénico, grupo 15 de la tabla periódica, 5 electrones en el último nivel. No, 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 José, no es necesario poner nada, yo lo pongo así, directamente, lo que hago es lo enfrento y se nota que como acá no hay crucecitas, directamente yo ya sé que no tengo nada, o sea, sé que esto es una dativa. No pongan flechas, no pongan circulitos, nada, o sea, no se le agrega nada, así como está, así son las Lewis, así. No hay nada. Hay un montón en los videos que yo les subo de las clases, hay un montón de Lewis hechas con nomenclatura, con este tema, con Lewis mismo, cuando aprendemos a hacer Lewis, y es como ir practicando, 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 hasta que de golpe, ¡pluf!, sale y se entiende. Pero no es necesario poner, es que esa no sería la Lewis. José me pregunta si le pone rayitas, si lo hacemos por ejemplo así, eso no sería la Lewis, sería hacer la fórmula semi-desarrollada para
acortarlo, pero yo lo que estoy haciendo es la Lewis para practicar la Lewis y en función de eso lo otro. Si a ustedes les piden la Lewis, va esto. Si es una hojita borrador, bueno, sí, yo puedo hacer así y somos todos muy felices y es más fácil, pero es mi hojita borrador. Si a mí me están pidiendo realmente la Lewis, porque el parcial me pide Lewis, necesito sí o sí entrar por acá. Dijimos, arsénico, grupo 15, 5 electrones en el último nivel, le faltan 3. Hidrógeno necesita 1. Bueno, esto es como medio que lo podemos razonar ahí. Entonces yo le puedo hacer así, ahí, qué lindo esto, y acá al arsénico le quedan 2. Entonces, geometría electrónica tetraédrica, 4 zonas o 4 pares de electrones. Un par compartido, 2 pares compartidos, 3 compartidos y uno libre. O sea que la geometría electrónica es tetraédrica. El ángulo esperado sería de 109,5, pero por culpa de este par de electrones que me ocupa más espacio, esta geometría va a ser, se llama piramidal, y el ángulo es menor a 109,5. No, no suelen pedirla, no. No lo suelen pedir. Si les sirve como de consuelo, no. Suelen pedir estas cosas: geometría, el nombre, unir con flechas, tipo 3 tipos de geometrías, 3 compuestos para que ustedes lo unan. No significa que no lo vayan a pedir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. No suelen pedirlo. Sí, lo que están pidiendo desde el 4 y pasado, porque la gente se copiaba mucho, es la hoja borrador. En los finales de este verano pasó y en diciembre también, cuando entraban a rendir, les daban una hojita y firmaban y decían, bueno, es un consentimiento para que ustedes sepan que quizá les piden después la hoja borrador al momento de entregar el examen. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Tener en cuenta, por favor, que puede ser que me piden la hoja borrador a mí. Si me piden la hoja borrador, yo la tengo que entregar, porque lo que ellos quieren ver es de dónde yo, por ejemplo, saqué que la geometría molecular de este compuesto es piramidal. Bueno, al menos acá hay un razonamiento de algo. Eso buscan ellos. Pero no es para nada raro, o sea, no se asusten nada. Siempre que pillan geometría en el enunciado, exactamente, me están pidiendo la geometría de la molécula, es la geometría molecular, tal cual. Sí. Informar la geometría y el valor aproximado del ángulo del enlace, y fíjense cómo se los marcan acá: cloro, oxígeno, cloro, ya me dice cuál es el átomo central. Con ponerle el angulito acá arriba, con ponerle esto acá, me está diciendo que el átomo central, este, es el oxígeno. Entonces, para armar yo el enlace, tengo que tener en cuenta qué cosa, que el oxígeno va a ir en el medio, me lo están diciendo, y yo cómo armo esto. Ok, oxígeno grupo 16, 6 electrones en el último nivel. Bien, cloro grupo 17. Todo esto sale de la tabla y ustedes rinden con tabla. Acuérdense que rinden con la tabla, no intenten hacer los ejercicios sin la tabla porque no tendría sentido. Porque van a rendir con tabla después, entonces ¿para qué privarme de la información en la práctica para después no llegar? Bien, entonces grupo 17, le falta uno, tiki. Yo les prometo que en algún momento es como que Lewis sale. No, uno no se da cuenta cómo, ¿no? Pero sale. Ay, no sé, Maxi, no sé. No, estoy pensando. Cloro, oxígeno. O sea, casi obvio. Estoy pensando en otros ejemplos. Tengo miedo de decirles que sí. Sí, en general sí. Yo lo que siempre digo es, si no pensar en cuál es el átomo que se repite y el que se repite va afuera. Eso también ayuda un montón. Es justo muy raro que a los costados tenga todos los elementos distintos. Es tetraédrica, pero es tetraédrica, ¿qué cosa es tetraédrica? ¿La geometría electrónica o la geometría molecular? Igual me encanta que ya empiecen a tomar la delantera, o sea que están entretenidos. La electrónica, excelente. Esta es tetraédrica. ¿Cuál es el ángulo que yo esperaría? Primero lo que yo espero. Si esto fuera un mundo ideal, color de rosas, una película de Disney, ¿yo qué ángulo esperaría de esta molécula? 109,5. Pero la vida no es tan linda como uno siempre espera. ¿Qué le pasa a esta molécula? Tiene pares de electrones libres
¿Cómo es la geometría molecular real de esta molécula? Menor. Menor a 109,5. Ese es el ángulo. Está bien, Guido Casca diría que está bien, pero no está bien. No está tan, o sea, está mal, pero no tan mal. Está bien, pero no tan bien. El ángulo sí es menor a 109,5 y eso está bien lo que ustedes me están diciendo. Mi pregunta es, la geometría angular, ¿sí? Angular. Y vamos a afinar un poco esto para que no sientan que es un chino. Vamos a afinar un poco esto para que no sientan que es un chino. Dijimos que teníamos tres geometrías electrónicas: lineal, triangular, tetraédrica. La lineal siempre es lineal. Chau, no hay otra duda, porque tiene dos pares de electrones, ya está. La triangular puede ser, si no tiene pares de electrones libres, o sea, si libres le ponemos 0, esto va a ser triangular, porque dijimos que era igual. Pero si no, ¿qué me va a pasar? Lo que me pasaba antes a nosotros acá, y la triangular va a ser electrónica triangular, y la geometría molecular va a ser angular. Entonces, la geometría electrónica triangular, si tiene par de electrones libres, 1, esto va a ser angular. Perfecto. ¿Qué me va a pasar con la tetraédrica? Bueno, si los pares de electrones libres, me ve una psicopedagoga escribiendo al revés y me va a matar, es 0, esto va a ser tetraédrica. Todos estamos de acuerdo. Si yo tengo un par de electrones libres, esto me va a dar, Tuki, esto. 4 pares, pero uno libre, piramidal. Y esto siempre va a ser así, ¿eh? No cambia. No importa qué elementos sean, lo que importa es la estructura que tiene. Y si los pares de electrones que tiene son 2 libres, tin, angular. Belú, Dime. sí, una pregunta. A mí me confunde un poco lo de geometría electrónica. ¿Eso tiene que ver con la cantidad de pares de electrones que hay alrededor del átomo central? Sí, solo con eso. Solo con eso. ¿Y Solo con eso. y la molecular es los que están unidos? Exactamente. Ah, listo, listo. Gracias. Lo acabas de entender. ¿Sí? Entonces, tomo esto que recién me preguntaban. Esto es, según los pares de electrones alrededor del átomo central, y los otros toqué mirar cuántos tengo libres y qué es lo que está pasando. Esta es la electrónica y estas pueden ser las posibilidades de la molecular, pero es como más fácil, porque si no es como que tengo un mar de cosas que no entiendo para dónde voy. Pero con esto tenemos un gran panorama y podemos defendernos bastante bien. Entender esto y después de ahí ver qué es lo que va pasando, si hay pares de electrones libres o si no hay pares de electrones libres. Bien, entonces, respuesta de este ejercicio me dice informar la geometría. La geometría que yo informaría acá es angular. Y me dice el valor aproximado del ángulo. Yo diría ángulo aproximadamente 109,5. Acuérdense que no es 109,5 porque tiene pares de electrones libres. Entonces, sí o sí, es un aproximado. Yo no puedo pensar que tengo... Es lo mismo, José. Puede ser menor o puede ser aproximado. Yo estoy diciendo que no es... Belú, Porque ellos me preguntan aproximado. Entonces yo tomo su misma palabra, pero es lo mismo. Sí. es lo mismo decir, si te piden cuántas uniones hay, o sea, decir dos uniones covalentes o dos enlaces covalentes. Sí, pero no es lo que me están preguntando a mí acá. O sea, ese podría ser otro tipo de preguntas que a mí me enfocan en que yo haga la Lewis y que cuente, que les diga cuántos tipos y números de enlaces tengo. ¿Me lo pueden preguntar? Me lo pueden preguntar, pero no es lo que me están preguntando acá. No es lo mismo que me pregunten esto. Nada, mi duda era esa de que si decir unión o enlace era lo mismo. O sea, es lo mismo, decir unión o enlace es lo mismo, pero no es lo mismo que decir geometría
ni que decir valor del ángulo de enlace. Valor del ángulo de la unión es lo mismo que valor del ángulo de enlace, pero valor del ángulo no es lo mismo que enlace directamente. Y con respecto al ángulo, Gracias. José, de nada, no tengas miedo de eso, porque sí es sinónimo, ¿sí? Nosotros decimos que es menor o que es aproximadamente. Lo que decimos es que como estos electrones ocupan espacio, lo que nos pasa es que el ángulo va a ser menor, entonces se hace aproximadamente 109,5, pero no es 109,5. Tiene que ver con eso, es como una sutileza, pero lo van a encontrar en algún lado como menor y en otros como aproximado y posta que está bien igual. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos iones? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Por favor, es lo mismo, no se asusten, no tengan miedo, es lo mismo. Lo que tengo que poder hacer bien es la Lewis de Ion. Eso es lo importante. Yo necesito poder hacer la Lewis de Ion. Si hago la Lewis de Ion, ya está. ¿Cómo hacemos la Lewis de Ion? Voy a poner en el medio el átomo central. Claramente, en general, o claro, sí, en general me van a dar oxoaniones, los oxígenos van a ir alrededor. Y algo que es importante, que yo lo explico cuando explico Lewis, cuando a mí me dan la carga, me están diciendo cuántos electrones extras hay. Esos electrones van a oxígenos distintos. Ejemplo, acá me dicen a un 2 menos, o sea que hay 2 electrones extra. Tarán. Bueno, yo ya sé que tengo, los vamos a hacer incluso más grandes para que se vean bien. Yo sé que tengo 2 electrones que son extras. ¿Por qué? Por culpa de esto. La carga hace que yo tenga electrones de más. Por eso es un anión, porque me entraron electrones. Bueno, entonces ahora yo qué puedo decir. Tengo el oxígeno, grupo 16, 6 electrones en el último nivel, pero ya le agregué 1, o sea que ya tiene cada uno de estos, ya tiene 7, porque él va a tener los 6, pero como tiene ahora el verdecito, también tiene 7. ¿Qué le conviene hacer? Enlace simple directamente con el azufre. ¿Y qué le pasa al azufre? El azufre también está en el grupo 16 y ahora ya tiene 2 electrones extra, este y este. Por lo tanto, como no necesita más electrones, este azufre va a ser enlace covalente dativo. ¡Tarán! Y si me pidieran la Lewis el día del parcial, yo tendría que hacer todo esto. Hoy con alguien hablábamos en uno de los grupos de cómo hacer las Lewis. ¿Por qué los corchetes? Bueno, los corchetes me marcan los iones. Los no metales siempre van adentro de corchetes, así. Esto es un ion. Los iones no metálicos van adentro de un corchete. Si yo miro con amor el azufre, ¿cuántos pares de electrones tengo alrededor del azufre? 4. 4, 4 literal. y 2 Así, compartidos. así, 4. Tengo 4 pares de electrones. Perfecto. Si yo tengo 4 pares de electrones, ¿qué geometría electrónica espero? Tetraedro. Tetraédrica. Sí, así, sin duda. Vamos, no duden, tetraédrico. ¿Tengo pares de electrones libres? Piensen bien la pregunta. Sí. No, no tengo pares de electrones libres. Porque no ¿No están tenés libres. 2? No, porque estos 2 electrones, igual me encanta que me lo pregunten así. ¿Por qué no tengo 2? Porque estos 2 electrones está siendo dativa con esta. Está siendo dativa. Acá. Ah, Ah, claro. ahí vamos. Igual me encanta que les cague la ficha en el medio de la clase, porque digo, esto vale la pena para esto, ¿no? Estos 2 electrones están acá. Bueno, esto que dice José está buenísimo. No es libre, es dativo. El azufre posta está comprometido con el oxígeno. Acuérdense que dijimos que le está subsidiando, es como que le iba a decir no voy a decir una guarangada, no. Le está subsidiando, si el oxígeno no le da nada, el azufre le está dando acá estos electrones. No recibe nada el azufre de parte del oxígeno, ok, pero sí hay un enlace, es un enlace dativo. O sea, ahí me dijeron, ¿cuántos enlaces hay acá? Yo diría 2 uniones covalentes simples, 2 uniones covalentes dativas. El azufre no tiene pares de electrones libres. Si no tiene pares de electrones libres, ¿cómo es la geometría? Tetraédrica.
Tetraédrica, y acá hay algo importante a tener en cuenta, que no decimos que es la geometría molecular, porque esto no es una molécula, esto es un ion. Entonces lo que nosotros decimos es que esta es la geometría del ion, y esta es tetraédrica. ¿Y qué ángulo esperamos? 109,5 Sí, igual o menor. igual, ¿Por qué? porque no hay pares libres de electrones. Exactamente, exactamente. Entonces el ángulo es igual a 109,5. Le mandaría este video a mi amigo Enzo para decirle que sí puede ser un planazo tener una clase de química un sábado a la tarde. ¿Ningún ion puede tener geometría molecular? No, porque no son moléculas, José. Es una cuestión técnica, ¿no? Es un tecnicismo, pero lo que decimos es geometría del ion. No hablamos de la geometría de la molécula. Sí, tiene que ver con esto. Fíjense que me dice seleccionar entre los iones. Igual Enzo sabe que yo trabajo esto y se ríe, porque dice que no puede creer que la gente se conecta a escuchar mi clase. Pero porque mi familia y mis amigos, no sé por qué piensan que uno hace pavadas. O sea, yo considero que esto es un trabajo muy serio y que a la gente realmente le ayuda, así que no me importa. Bien, sí, o sea, toda esta pavada en serio. Primero es para que se diviertan, segundo es para que podamos ver posta esto. Bueno, la clase del 1 de mayo fue terrible. 9:30 los tenía a las 9, todos despiertos. Pero todos entendieron serie 2, 3 y 4, así que todos fuimos muy felices y yo también. Bien, ¿sí? Entonces es pensar eso, geometría de electrónica tetraédrica, geometría del ion, no tiene geometría molecular, porfa, es un tecnicismo, pero ya que podemos mejorar, lo decimos también. Vamos con el otro, me dice este ion. Bueno, ¿qué me dice? El cloro, me da el cloro, los oxígenos, tuki, 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 tuki. ¿Qué me pasa a mí acá? Me está diciendo que sí o sí hay algo que es un electrón menos, perdón, un electrón más. Bueno, o sea que ese electrón lo pongo en cualquier oxígeno, el que a mí se me ocurra. Vamos ahí con eso. Excelente. ¿Y ahora yo qué hago? Otra vez. Oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Voy a necesitar sí o sí que llegue a 8, le faltan 2, pero ya le sumé 1, por lo tanto ya puedo hacer acá, yo directamente, no se ve nada, acá, un enlace simple. Perfecto, y si el cloro ya tiene este enlace simple con él, ya no necesita más nada porque el cloro está en el grupo 17. ¿Qué tipo de enlaces va a poder hacer el cloro con el oxígeno si el cloro ya no necesita compartir nada con nadie? Dativa. Dativa, excelente. Muy bien, miren cómo aprendieron las dativas hoy también. Qué clase tan provechosa. Ahí vamos, tuki, 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 tuki. Si me pidieran la Lewis prolijamente, yo la haría así. Muy bien. Geometría electrónica, geometría del ion, ángulo esperado. No, ángulo real, no ángulo esperado, ángulo de esto. Geometría electrónica, tetraédrica ambas. Bien. ¿Alguien más? Vamos a responder las dos preguntas. Alguien me pregunta en el chat por qué es tetraédrica, que entró más tarde a la clase. Porque tiene 4 pares de electrones. Nosotros lo que hacemos es miramos cuántos pares de electrones tenemos alrededor del átomo central y decimos entonces qué tipo de geometría electrónica tenemos. Si tenemos 4 es tetraédrica, si tenemos 3 es triangular, si tenemos 2 es lineal. ¿Cuándo es dativa? Cuando el átomo central ya no necesita más electrones. Mi átomo central tiene 7 electrones, comparte 1 con este oxígeno, ya está. Listo, quedamos ahí, no necesitamos más nada. Pero ¿qué pasa? Los oxígenos sí necesitan. Por eso digo que los está como subsidiando, ¿sí? Les está como chupando la sangre el oxígeno. Este cloro es re generoso, les da 2 electrones a cada uno, pero no se los cede, no es un ion, no es una unión iónica. Es una unión covalente y dativa. Hay un par de electrones que comparten ahí entre ellos. Entonces, por eso decimos que la geometría electrónica es tetraédrica, porque hay 4 pares de electrones alrededor. Como no hay pares de electrones libres, la geometría del ion también es tetraédrica. ¿Y el ángulo? ¿El ángulo? ¿Qué pasa con el ángulo de este ion?
Es 109,5. 109,5. Excelente, sin dudar. Como no tiene geometría molecular, y es justo, me gusta esa aclaración, ¿sí? El ángulo es igual a 109,5. No tiene geometría molecular, lo que tiene es geometría del ion. Entonces, cuando yo respondo, en principio respondo tetraédrica, directo. Si quiero aclarar algo, pongo geometría del ion y nada más. Vamos con el último que me dan, es el carbonato. Carbono, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Hay 3 oxígenos. Y hay 2 cargas negativas. Vamos otra vez con los verdes. ¿Lo puedo poner en cualquier lado? Sí, yo siempre trato de ser como medianamente, no sé, un poco prolija y que quede como simétrica la cosa. Bueno, ya lo tenemos súper de memoria. Oxígeno, 6 electrones en el último nivel. Con el que tiene extra del ion, entonces ahora va a tener 7, por lo tanto solo le va a faltar un enlace simple que va a ser con el carbono. Ahí vamos. Carbono está en el grupo 14, tiene entonces 4 electrones en el último nivel, perfecto. ¿Qué me va a pasar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a tener que hacer una doble con el oxígeno acá. Y dijimos, ¿cuántas cargas acá? Tantas como yo haya puesto electrones de más. Igual a mí me lo habían dado acá, así que yo no tengo que dudar. Kiara me pregunta, Sol se acopla a la pregunta, ¿cómo sé si es mayor o igual a 109,5? El ángulo puede ser igual si no tengo pares de electrones libres, o menor si me quedan pares de electrones libres. Como por ejemplo, acá. Como al oxígeno le quedaron pares de electrones libres, el ángulo esperado era de 109,5, pero el real es menor. ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones libres. Tarán, acá, me cuentan ustedes, geometría electrónica. Triangular. Triangular. Geometría del ion. También triangular. Sí. Ángulo esperado. ¿Hay ángulo? ¿Qué ángulo tiene este ion? $120. Igual. Ahí volví. Algo pasó. Sí, algo pasó. No sé qué pasó. Me he quedado sin internet momentáneamente. Pero algo pasó. Ahí vuelvo. Mi pregunta era con ustedes si el ángulo era igual o menor a 120 grados. Igual a 120. Ahí está, gracias. Yo de golpe dije, me pareció raro que nadie más respondió nada. Dije, ¿cómo puede ser que no sepan esto? O sea, veníamos re bien. Y ahora de golpe no. Bien, excelente, ¿sí? Igual a 120. ¿Qué me pide? Me decía, seleccionar entre los iones siguientes el o los. Ah, que es una porquería cuando les hace eso, porque no sabemos si hay uno o menos, uno más, perdón, que tengan geometría triangular según la TREPEB. O sea, lo que me pide es que le diga si A, B o C, cuál o cuáles tienen geometría triangular. Evidentemente, C. ¿Por qué el ángulo era 120? Acuérdense que el ángulo está asociado a la geometría. Si la geometría es lineal, el ángulo es de 180. Si la geometría es triangular, el ángulo es de 120. Si la geometría era tetraédrica, era igual a 109,5. Entonces mi respuesta a este ejercicio es la C. O si querían, podían poner
carbonato. Predecir, creo que es el último de los guiones, y si no vamos a aflojar un poco y voy a pasar a, quiero ver fuerzas intermoleculares y propiedades con ustedes. Predecir mediante la TREPEB la geometría del anión, y me da este anión, cloro, oxígeno 2 menos, y el valor aproximado del ángulo de enlace entre el cloro y los oxígenos. Bueno, cloro en el medio, exactamente, Jero, así tal cual. Cloro en el medio, me dicen que hay un electrón de más porque tiene carga, así que se lo voy a agregar al oxígeno que a mí se me ocurra. Otra vez, el oxígeno, fíjense que esto ya es como muy sistemático, ¿no? El oxígeno tiene 6, con eso ahora tiene 7, le falta uno acá. El cloro tiene 7, está en el grupo 17, por lo tanto, con este oxígeno de este enlace simple del cloro, ya estamos felices. Por lo tanto, 8 el oxígeno, bien, 8 el cloro, bien, pero este oxígeno, pobrecito, necesita algo, así que aparece así, y este es el que lo subsidia, el mosquito sí le chupa la sangre, tuki. Ahí vamos. Geometría electrónica. No es lineal, Maxi. Tetraédrica. Tetraédrica. Tetraédrica, 4 pares de electrones. 1, 2, 3, 4. Tetraédrica. Geometría del ion. Alguien amagó. Prendieron el micrófono y amagaron. Angular. Angular, sí, angular. Muy bien, ya está, ya entendieron todo. ¿Y ángulo? ¿Qué ángulo tiene esto? ¿Cómo responden esto el día del parcial? Aproximadamente 109,5. Maravilloso. No me doy cuenta, no me aparece, las estoy mirando desde el celular, no me aparece quién está respondiendo por audio, pero sí, maravilloso, porque es la misma voz que respondió las tres cosas. Soy la hermana de 109,5. Manu, Dolores. No sos la hermana de Manu, sos Dolores. Porque mi hermana fue hermana menor y padeció toda la vida que le digan, sos la hermana de Belén. Así que ya está, solo te lo dije el otro día porque me sorprendió la misma voz que tenés, Dolo, con tu hermana. Me llamó mucho la atención. Bueno, sí, un éxito entonces esto. Es menor, acuérdense que es menor o aproximadamente. Yo puedo decir las dos cosas. Ángulo menor a 109,5 o ángulo aproximadamente 109,5. Lo que no puedo hacer es decir que el ángulo es igual a 105. Ahí me piden el valor, yo no puedo decir que el ángulo es 109,5, así. Esto me lo van a poner como mal. ¿Por qué? Porque no es igual a 109,5. Es menor o es aproximadamente 109,5. ¿Bien? Bueno, este es igual, es como que ya son todos, terminan siendo iguales. Vamos a pasar a jugar un poco con esto. Me dice, dadas las siguientes sustancias, y me da 3 sustancias, informar cuál o cuáles de ellas son, es o son polar o polares. ¿Qué es lo importante acá? Me pregunta cuál es polar o cuáles son polares. Me está preguntando entonces, no solo tengo que tener en cuenta su geometría, sino que yo tengo que ver qué le pasa a la molécula. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar la polaridad? Y acá les pido, por favor, que piensen. Hago la Lewis rapidito, un esquema, analizo, vamos a analizar los vectores, y mirando la geometría puedo sacar entonces la polaridad de la molécula. No intenten sacar la polaridad de la molécula mirándola, porque no van a poder. La molécula no les va a decir, hola, soy polar. No, tienen que hacer una serie de pasos, ¿sí? Lewis, momento de enlace, momento dipolar de enlace, ver si el enlace es polar o no, ver la geometría de la molécula y ahí ver la polaridad de la molécula. Si ustedes empiezan a ponerse cancheros y empiezan a practicar mucho, se van a empezar a dar cuenta que todos los parciales y ejercicios rondan entre las mismas moléculas. Empiezan a repetirse las moléculas. Eso está bueno. ¿Qué tengo entonces acá? Hidrógeno, enlace simple con el azufre. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo puede hacer enlace simple, el azufre está en el grupo 16. Pero el azufre, ¿qué le pasa? Tiene 6 electrones. Vamos a hacerlo más prolijo. El azufre tiene 6 electrones en el último nivel, comparte acá con el hidrógeno, pero le van a quedar estos. Si miramos entre el hidrógeno y el azufre, el enlace, ¿sí? El enlace
va a ser un enlace polar. Hay una gran diferencia de electronegatividad acá. Y tendría que mirar cuál es el elemento que sea más electronegativo. Seguramente por la ubicación en la tabla periódica debe ser el azufre, si yo no me equivoco. Este es el vector, el mu de enlace. Si yo miro esta molécula tiene una geometría que es electrónica, tetraédrica, ya están re cancheros, acaban de hacer un posgrado con esto, y es una molécula que es angular. Cuando mi molécula tiene pares de electrones libres, esa molécula ya va a ser polar. Y además, miren esto, yo tengo dos fuerzas que apuntan para lados contrarios. ¿Dónde se nuclean estas fuerzas? En el átomo central, acá. Por lo tanto, no se están compensando. Las fuerzas se compensarían si las dos fueran para allá. Por lo tanto, el momento dipolar total va a ser distinto de cero y esta molécula va a ser polar. Y esta molécula va a ser polar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones libres y porque los vectores no están compensados. Yo mirando la molécula sola no me puedo dar cuenta si el átomo central tiene pares de electrones libres o no. No hay forma, no hay manera, no hay posibilidad. ¿Qué me pasa en este caso? Azufre, oxígeno 3. Otra vez, el oxígeno está en el grupo 16. Va a tener que hacer sí o sí un enlace doble porque no hay electrones de ningún lado que entran, no son iones. ¿Y qué le pasa a estos oxígenos? Tienen enlaces dativos. Perfecto. Si yo lo miro así, ¿qué me voy a dar cuenta? ¿Cuál es el elemento más electronegativo? El oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. El mu de enlace es distinto de cero. El enlace es polar. El enlace es polar. Lo que estoy buscando es qué le pasa a la molécula. ¿Qué geometría va a tener esta molécula? Vamos con la geometría molecular directo, ¿eh? ¿Qué geometría molecular va a tener esta molécula? Tarán, tatán. Triangular, ahí va. Acuérdense que no tiene pares de electrones libres. Estos no son libres, están unidos. Tres pares, esto es triangular. Como esto es triangular, esto va a tener una pinta en la vida real de este estilo. De un triángulo, justamente. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a tener un vector que apunta hacia arriba y tengo dos vectores que apuntan hacia abajo. Estos vectores van a estar compensados. Significa que me va a quedar una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, como están compensados, voy a decir que este mu total es igual a cero y esta molécula es entonces no polar. Si los vectores están compensados, si la fuerza que hace el elemento más electronegativo está compensado entre sí, esta molécula se transforma en no polar. Belu, no termino de entender bien lo de los vectores. ¿Hay alguna forma de darme cuenta distinta? Sí. Si mi molécula, son dos condiciones que tenemos que cumplir. Mi molécula tiene que no tener pares de electrones libres. Si mi molécula no tiene pares de electrones libres y todos los átomos de alrededor del átomo central son iguales, la molécula es no polar. Si yo acá le cambiara, por ejemplo, el flúor o, por ejemplo, otro azufre, esa molécula sería polar porque no estarían compensados. Los vectores siempre se hacen hacia el más electronegativo. Exactamente, Baltasar. Así, tal cual. ¿Qué pasa ahora con el carbono? Me dice que es carbono con cloro, entonces yo puedo hacer directamente, si ya digo, bueno, enlace simple acá, el cloro está en el grupo 17. Sí, sí, Maxi, si el del centro fuera más electronegativo es polar porque están todos apuntando, sí, hacia el centro. Pero, ojo, porque si el centro, o sea, siempre y cuando no estén compensados los vectores, si están compensados van a estar compensados igual. ¿Qué me pasa en este caso? Tengo 4, geometría molecular, sí o sí, tetraédrica, ¿sí? Sin dudar.
Es parecido al otro caso, no es exactamente igual, pero es parecido. Geometría molecular tetraédrica, el cloro es más electronegativo, tuqui, 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 tuqui. Átomo central, sin par de electrones libres, todos los átomos iguales, molécula no polar. ¡Tarán! Ojo, porque estamos hablando todo esto de compuestos que son covalentes, ¿sí? Venimos hablando de moléculas. Cuando nosotros hablamos de geometría, cuando hablamos de polaridad o cuando hablamos ahora en un ratito vamos a hablar de fuerzas intermoleculares, son todos, no, son todos moléculas, compuestos covalentes. No hacemos la polaridad, yo les decía, sí, la polaridad de los compuestos iónicos. No existe. El ion no es polar o no polar, es un ion, está cargado. Hacemos un salto, ahora seguimos con algo más de esto, pero hagamos un salto. Si mi molécula es no polar, ¿qué fuerzas intermoleculares conocen que tiene? Si solo es no polar. London, Sí. ¿Tiene algo más? Si es no polar. No duden. Si mi molécula es no polar, ¿tiene algo más? No, solo tiene London. Y si mi molécula es polar, ¿qué fuerzas intermoleculares va a tener? London Dipolo, dipolo. y dipolo, dipolo. London y dipolo, dipolo. No se olviden de la London. No se olviden de la London. Sí, las dos. No se olviden de la London. Si hay alguien que no vio este tema todavía, no se asuste, porque después está el video que lo explica de cero y la idea es hacer un repaso. Entonces no importa, porque ahora capaz no entienden mucho, pero después cuando lo vean de cero van a decir, ah, lo reentendí, lo pueden repasar. London, ¿por qué? Porque todas las moléculas tienen London. Porque el tener interacciones de London es tener la capacidad de deformarse, es tener electrones dando vueltas en mi nube electrónica que se puedan deformar. ¿Tenemos electrones dando vueltas? Sí, en todas. Entonces, todas las moléculas, todos los compuestos que son covalentes tienen London, siempre. Siempre, siempre, siempre. Si es no polar, solo tiene London. Si además es polar, tiene dipolo-dipolo. Esa es como la forma de diferenciar. Para eso a nosotros nos importa saber si la molécula es polar o no polar. Y acá nos pueden preguntarlo, o sea, es más o menos lo mismo. Me pueden preguntar, ¿cuánto vale el momento dipolar de enlace? No me van a pedir un valor, es si es igual o distinto de cero. Me pueden preguntar si la molécula es polar o no polar. Me pueden preguntar sus interacciones. Me pueden decir que yo diga quiénes tienen interacciones de London. Bueno, las tres tienen London. Me pueden pedir que diga quiénes solo tienen London. Ah, no, bueno, solo London tienen estas dos. Y ahí como que voy viendo qué me piden. Acá que me decía, ¿cuál es polar? Bueno, dijimos que solo era polar la A. O sea que mi respuesta sería la A. Esta es la única polar. Tuki. Ahí vamos al puente de hidrógeno. Me dice, dadas las siguientes sustancias, bueno, y fíjense que empiezan a repetirse algunas cositas. Cloro 2 oxígeno, o sea que es cloro 2 oxígeno. Hago la Lewis, así muy sencilla. Me gustaría que me digan la geometría molecular de esta molécula, que me digan el mu total, que me digan si es polar o no polar, y que ahora veamos las fuerzas intermoleculares de esto. Con este ejemplo, Dana, ahí te respondo eso y ajustamos un poco. Esta molécula, geometría molecular, ¿qué tiene? Angular, ¿sí? Angular, tetraédrica es la electrónica, es angular la molécula porque tiene pares de electrones libres. ¿Cómo es el momento dipolar? ¿Igual o distinto de cero? O sea, ¿es polar o es Igual. no polar? Ay, vamos, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque tiene pares de electrones libres. La molécula para ser no polar, ¿sí? La molécula para ser no polar, sí o sí, no puede tener pares de electrones libres, porque esto es angular. Esto está así.
Entonces no se compensan. Yo lo tengo así, así, así. Entre el cloro y el oxígeno igual, los dos son muy electronegativos, pero si tomo el oxígeno, va para arriba. Y alguno me dijera, bueno, supongamos que es el cloro, pero va para abajo. No están compensados. Se compensaría y sería no polar si esto fuera lineal. Entonces esto es polar, y si esto es polar y a mí me preguntan, tiene sí o sí London y tiene dipolo-dipolo. Si es polar, tiene momento dipolar distinto de cero y tiene de las fuerzas intermoleculares que vamos a ver, tenemos entonces London y dipolo-dipolo. No digo que tengo dipolo-dipolo distinto de cero, esto es lo distinto de cero. ¿Qué pasa en cambio con el dióxido de carbono? Carbono, oxígeno, y acá sí, estos dos hacen enlace covalente doble. Ahí. ¿Qué geometría tiene esta molécula? Mírenla bien, con mucha atención. Si no es lineal, me mato. Sí, es lineal, claro. ¿Por qué no va a ser lineal? ¿Por qué no va a ser lineal? Tiene dos pares de electrones y no tiene pares de electrones libres. Es lineal. Geometría molecular lineal. ¿Qué me pasa con los vectores? A ver, el oxígeno es más electronegativo, pero esto es lineal. El enlace es polar, ¿sí? El mu de enlace, si me lo pidieran, el mu de enlace es distinto de cero. El enlace es polar. ¿Pero qué le va a pasar a esta molécula? Es no polar. Pero no duden de ustedes mismos. Mu total igual a cero, no polar. Si es no polar, solo tiene London. Listo. Igual me hacen reír. Si no es lineal, me mato. Bueno, tampoco era para tanto. Y vamos con la última, que fíjense cuál es esta. Esta ya apareció, porque ya la dibujé en algún lado yo. ¿Dónde la dibujé? O capaz no la dibujé y me pareció. No, acá está. La vamos a copiar. Así no la dibujamos de vuelta. Aparece el SO2 otra vez. Tuki, tuki, tuki. Bien, ¿qué me pasa acá? ¿Qué tipo de geometría? Mírenla bien a la molécula. ¿Qué tipo de geometría tiene esta molécula? No es su geometría electrónica. ¿Cuál es el tipo de geometría que tiene ella? Angular. Sí, sí, angular. Ahí va. Angular. No, José, angular. Acuérdense que piramidales tiene que tener 4 pares es angular. Esto los va a ayudar. Hagan los ejercicios a partir de ahora con esto, al lado, con este resumencito. Teníamos una triangular, tenía 3 pares de electrones. Hacete un café y volvé, porque no vamos a terminar a las 5. Claramente no nos va a alcanzar el tiempo, porque hablo mucho, ya lo sé. Teníamos 3 pares de electrones, un par de electrón libres, angular. Perfecto, angular. ¿Quién es más electronegativo, el azufre o el oxígeno? El oxígeno, tal cual. O sea que los vectores van para allá. Pero si esta molécula es angular, en realidad la pinta que tiene esto es así, para pensarlo de alguna manera. En el video donde explico el tema en YouTube, uso las pelotitas de colores. Si ustedes me ven jugar con las pelotitas y capaz les ayuda. Entonces fíjense que el momento dipolar es distinto de cero, porque tira para abajo esto. Si esto tira para abajo, listo, momento dipolar distinto de cero. Si el momento total dipolar es distinto de cero, esta molécula tiene que ser polar. ¿Qué interacciones tengo entonces yo acá? London, dipolo, dipolo. Ajá. ¿Tengo puente de hidrógeno? ¿Por qué no? No hay hidrógenos, exactamente. Pero está bueno pensarlo así, porque a veces nos olvidamos y creemos que, pero cuando volvemos a lo concreto decimos, no, pará, claro, no hay hidrógenos. Acá no puede haber puentes de hidrógeno directamente, ¿no? ¿Qué me pedía el enunciado? Indicar cuál es no polar.
¿La A, la B o la C? ¿Qué le decimos al ejercicio? ¿Qué le respondemos? La B. La B, exactamente. Y si alguno quiere poner, puede escribir el dióxido de carbono. Importante esta molécula, el enlace es polar, ¿sí? La molécula es no polar. Por la disposición, es por la forma nada más, solamente por eso. En la siguiente tabla se presentan las estructuras de Lewis y fórmulas químicas de 4 sustancias. Qué gente tan buena ya nos hicieron a nosotros las Lewis. Me da A, B, C y D. Indicar en cuál o cuáles de ellas estarán presentes entre sus moléculas solamente las interacciones de London. Hagamos al revés, pensemos de la geometría molecular, pensemos si es polar o no polar y pensemos ahí las fuerzas intermoleculares que tenemos, ¿sí? A, compuesto A, lo tengo acá. Esta es la Lewis. ¿Qué geometría molecular tengo? Carbono rodeado de 4 cloros. Perú. Sí, Perdón, ¿London no había en todas las moléculas? sí. O sea, ¿va a haber en todas? O... Sí, pero fíjense que la pregunta me dice indicar en cuáles de ellas estarán presentes entre sus moléculas solamente interacciones de London. Este fue el gran problema de este ejercicio en el cuatrimestre que tomaron esto. Nadie leyó el solamente, todos pusieron que todas, porque todas tienen London, pero acá me dice cuáles tienen solamente London. Entonces vamos a analizar todas, pero la respuesta tiene que ir en el solamente. Ok, ok. Bien, geometría molecular. ¿Qué geometría molecular tiene el compuesto A? Tetraédrico. Bien. ¿Polar o no polar? Tengo esto. Tetraédrica, 4 cloros alrededor. ¿Polar o no polar? No polar. No polar. Si es no polar, momento dipolar, entonces igual a cero o distinto de cero. Igual a Igual a cero. cero. Pone Sí, cero. excelente. Fuerzas intermoleculares, vamos en ritmo, si lo saben. La mayoría de ustedes ya lo saben. Fuerzas London. intermoleculares, London. Vamos a la de al lado. Geometría molecular, Angular. no. Lineal. 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 No tiene pares de electrones libres. Ojo con eso, ¿sí? No tiene pares de electrones libres el carbono. No pasa nada, estamos acá, no estamos en el día parcial, maravilloso. ¿Polar o no polar? No polar, tal cual. Ahí algunos ya lo empezaron a pescar. No polar, mu igual a cero. Interacciones que hay entonces entre las moléculas. London. Sí. Vamos con este, ojo acá. Geometría molecular, Tetraédrica. sí. Me encanta porque empiezan a dudar de cosas que no sé por qué dudan. Molécula, ¿polar o no polar? Ojo, mirando los átomos que están alrededor. Polar. ¿Por qué? Abril dijo que polar. Sí, ahí está, ahí lo dice Dana. Polar porque hay uno que es distinto. Eso es lo importante. Si esto fuera un carbono, esta molécula tendría 4 átomos iguales alrededor, no tendría pares de electrones libres, sería no polar. Es como el ejemplo de esto. O como el ejemplo, es como, miren, esto lo comparo con esto. Como este hidrógeno es distinto, ya no tiran todos para el mismo lado. Yo ya no sé. Entonces, esto va a ser polar, y esto es polar, y esto es muy distinto de cero. ¿Qué interacciones tenemos acá? London, puente de hidrógeno y dipolo, me parece. Tenemos London seguro, es polar, seguro que tenemos dipolo-dipolo. Tenemos la duda del puente de hidrógeno. ¿Quién me cuenta si tenemos puente de hidrógeno o no y por qué? No porque el hidrógeno no está unido ni a oxígeno, ni flúor, ni nada. No me acuerdo otro. Nitrógeno. Nitrógeno, exacto. No sé quién es porque no me muestra.
Me pone nerviosa que este chat no me muestre, porque en la compu sí me muestra. Flúor, nitrógeno y oxígeno. Para que tiene que haber puente de hidrógeno, tiene que pasar esto, puente o enlace de hidrógeno, ¿sí? Yo necesito tener el hidrógeno no solo presente, sino unido al flúor, al nitrógeno y al oxígeno. Ah, José, pero mira cuando vayas a la comisión y veas este tema, vas a hacer una winner, entendiendo todo. Vamos con el último. Mirando al carbono, ¿sí? Mirando al carbono. ¿Qué me pasa? Y Abril dice que viene de venir el video. Mirando al carbono, ¿qué me pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué geometría tiene esta molécula si miramos al átomo central que es el carbono? Tetraédrica. Tetraédrica, sí, tal cual, sin duda. Muy bien, tetraédrica. Molécula, ¿sí? ¿Polar o no polar? Polar, sí o sí polar. ¿Por qué polar? Porque tiene distintos enlaces y porque si tomamos lo que alguien nos decía recién, cuando hay puentes de hidrógeno, esto va a formar puentes de hidrógeno. El oxígeno con el hidrógeno nos va a ayudar. Entonces voy a decir, mi molécula es polar, voy a tener entonces mu distinto de cero y vamos a tener London, vamos a tener dipolo-dipolo y vamos a tener puente de hidrógeno. Y acá hay algo importante, si mi molécula ya tiene puente de hidrógeno, sí o sí tiene además dipolo-dipolo y tiene London. Sí o sí. Son acumulativas. Si mi molécula tiene dipolo-dipolo porque es polar, sí o sí tiene London. Entonces, si yo ya le pesco el puente de hidrógeno, automáticamente tiene dipolo-dipolo, tiene London, entonces la molécula es polar y yo no dudo. Y eso capaz me lo resuelve o me simplifica un montón y me es más fácil pensarlo así. ¿Sí? Como poder ir buscando estrategias para ir asociando e ir vinculando la información y no colgarme o no tildarme o no tener que entender tanto de memoria. Como me dice quiénes solamente tienen London, me pregunta quiénes solamente tienen London A y B. Esa es la respuesta, ¿sí? A y B, porque me dice que solo tengan London. Si me preguntara en cuáles de estas estarán presentes las interacciones de London, todas. Para mí, José, qué linda pregunta. La geometría sirve para pensar en tu cabeza cómo es esto. Porque si vos ya te das cuenta que la geometría es angular porque hay pares de electrones libres, vos ya te das cuenta que la molécula es polar. Entonces, para mí ayuda a pensarlo y a ubicarnos. Es como que nos anima. El puente de hidrógeno, claro, o sea, en realidad el puente de hidrógeno es como una situación especial que se genera acá. Y claramente esto va a ser polar porque son átomos muy electronegativos con el hidrógeno. Por eso nunca voy a tener una no polar con puentes de hidrógeno. No, no existe, porque ya si no hay, ya tendría una molécula que ya es polar. Miren cómo hicieron el pedido acá. Indicar la sustancia que no presenta interacciones dipolo-dipolo. Me voy a quedar un rato más porque me gustaría cerrar bien la idea, no quiero cerrar las apuradas. Si alguno se tiene que desconectar, se desconecta con mucha libertad y yo después subo esto a YouTube hoy a la noche. Sin problema, ¿eh? Vayan nomás y sean felices. El que quiera quedarse, yo me quedo un ratito más para cerrar la idea juntos. Me hiciste reír en serio con ruido, Maxi. No tengo nada mejor que hacer. Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos acá. Indicar la sustancia que no presenta interacciones dipolo-dipolo. Eso es lo que a mí me piden. Que no presenta interacciones dipolo-dipolo. Entonces tengo que sí o sí ver y mirar las moléculas y ver qué pasa. Al menos hacer la Lewis. Si yo empiezo a hacer la Lewis, y esto es lo mismo, ¿no? Cuanto más cancheros empiecen a poner, van a ver que esto sale más fácil. Carbono, azufre, azufre. Por acá, ahora me dice carbono. Fíjense que el carbono, si está rodeado, sí, por 4 cosas, va a ir por acá, así. Y acá tengo el cloro y me piden el amoníaco.
que va a estar unido si le van a quedar 2 electrones libres. ¿Cómo me di cuenta? Porque está en el grupo 15. Tuki. Me dice la sustancia que no presenta interacciones dipolo-dipolo. En otras palabras, ¿qué me están pidiendo? ¿La sustancia que qué? ¿Cómo me podrían preguntar esto de otra forma distinta? La molécula que sea no polar. La molécula que sea no polar. Sofi, sin problema, anda nomás, porque estaba pactado hasta las 5 y a mí me gusta ser respetuosa. Sé que a veces me pasa esto, por eso vaya nomás y nos vemos después en el canal de YouTube. Bien, o sea, me están preguntando quién es la que es no polar. Eso me están pidiendo a mí, ¿sí? Que yo le diga, che, bueno, de estas moléculas, ¿cuál es la no polar de acá? Y acá lo que podríamos hacer es poder pensar, ¿sí? Como poder pensar qué es lo que está sucediendo acá. Qué buena pregunta la de Dana. En general, el primer átomo es el que es el átomo central, por cómo está escrito. Y cuando vean orgánica, se van a dar cuenta que los compuestos orgánicos siempre se escribe primero el carbono y después todo el resto. Si vos pusieras además al cloro en el medio, verías que no te quedan los electrones, como que no lo podés cuadrar. Eso también te podría ayudar. Pero a partir de que vean orgánica les va a quedar como más clara la idea que siempre el carbono va en el centro y es el primer átomo que está escrito y es el que va en el centro. Las lineales son no polares y depende si están compensadas. Por ejemplo, en este caso que es lineal o en este caso que es lineal, depende qué pasa acá. Yo acá que tengo este enlace y este enlace, va el MU de enlace para este lado. Acá sí están compensadas, pero si esto en vez de ser un azufre fuera, por ejemplo, un oxígeno, esto no estaría compensado porque no serían iguales. Por lo tanto, en este caso, con el oxígeno sería polar, sin el oxígeno es no polar. ¿Y qué me pasa acá? Hidrógeno-bromo, ¿hacia dónde apunta el vector? Hacia el más electronegativo. Y ahí vamos con eso. Entonces, por eso digo, para mí la Lewis sirve, aunque sea un borradorcito, pero ya nos muestra algo. Esta es geometría electrónica. Lineal, la molecular también, ángulo de 180, molécula polar. Molécula polar, entonces tiene, vamos en orden, London y tiene dipolo-dipolo. Acá que tengo molécula lineal, pero están compensados los vectores porque los átomos son iguales. Insisto, si esto fuera un oxígeno, serían 2 personas tirando con distintas fuerzas. No estaría compensado, pero en este caso sí. Esto es no polar, entonces yo acá tengo solamente London. Acá tengo tetraédrico, no tengo pares de electrones, pero hay un átomo que es distinto, como ustedes me decían antes. Por lo tanto, esto es polar. Y acá yo tengo entonces London y dipolo-dipolo. ¿Y qué me pasa acá? De movida, ya, ¿qué miro? Nitrógeno, hidrógeno. Eso ya dijimos que era puente de hidrógeno. Si tiene puente de hidrógeno, tiene todo el resto, sí o sí. Tiene dipolo-dipolo, tiene London y es polar. Sí o sí, es como una condición, porque no tiene compensados los vectores. Entonces yo voy a decir esta molécula es polar, tiene London, tiene dipolo-dipolo, y además tiene puentes de hidrógeno. Y además tiene electrones libres, exactamente. No, si acá ustedes hicieron un posgrado en Lewis y en pares de electrones libres y en moléculas polar o no polar. Bien, me dice indicar la sustancia que no presenta interacciones. Sí, Dana, tal cual, sería piramidal, está excelente. Sería lineal, lineal, tetraédrica, piramidal. ¿Quién es la que no presenta interacciones dipolo-dipolo? La B. La B. La B. Excelente. ¿Ven que esto es un punto del parcial? Y acá ya ganaron un montón de tiempo también. Fíjense que hay cosas que se empiezan a repetir, porque este no es exactamente igual a este, pero es parecido, ya me da una idea de por dónde va la cosa. Miren este, aparece acá, vuelve a aparecer acá. Se empiezan a repetir, en serio que se repiten. Miren acá, me dice, indicar la molécula no polar que presenta enlaces polares. Indicar la molécula no polar que presenta enlaces polares. Vamos con algo importante que no le dimos bola antes,
Como ya me hice molécula, sí o sí todos mis compuestos lo dijimos, pero nunca lo analizamos, tiene que ser covalente. Es decir, que si yo de mi lista de compuestos veo que hay algo iónico, ya lo puedo tachar. ¿Qué es lo que a mí me está pasando con este compuesto? El C no lo puedo analizar porque es un compuesto iónico. ¿Cómo sé que es un compuesto iónico? Porque tiene un metal. El sodio es un metal, por lo tanto, este compuesto es iónico. Si este compuesto es iónico, no va a tener fuerzas intermoleculares porque no es una molécula. Ya no lo analizo. Directamente ya no lo analizo. Miren quiénes aparecen. A este ya lo dibujamos, a este ya los dibujamos. Los voy a traer. Yo les prometo que se empiezan a repetir los compuestos. Entonces llega un punto que de practicar, 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 ustedes van ganando mucha más confianza y mucha más comodidad. Me llevo todo esto. Insisto, no analizamos el óxido de sodio porque es un compuesto iónico. ¿Qué me dice? Me dice que presente una molécula que es no polar, que presenta enlaces polares. Esta molécula, ¿polar o no polar? Polar, tal cual, ¿sí? Por todo lo que ya analizamos antes, polar tiene pares de electrones libres, piramidal, tiene interacciones de puentes de hidrógeno, eso ya lo hace polar, bla, 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 bla. Perfecto. La otra ya la teníamos escrita. Triangular, los vectores compensados, no polar. Esta no la analizo. ¿Qué me pasa con el nitrógeno? El nitrógeno está en el grupo 15. Necesita 3 electrones en el último nivel porque ya tiene 5. ¿Cómo pueden unirse 2 átomos de nitrógeno entonces? ¿Qué hago? Entiendo lo que querés decir, pero no se dice así. Se dice enlace covalente triple. Esto significa eso, José. Ahí. Tuki, tuki. O lo podemos escribir para nuestro borrador así. Este átomo, ¿estamos todos de acuerdo que es igual a este átomo? Entonces estamos todos de acuerdo que en este enlace no hay uno más electronegativo que el otro. Entonces, si no hay uno que tire más de los electrones que el otro, ¿cómo va a ser este enlace? ¿Polar o no polar? No polar, el enlace ya es no polar. El enlace es no polar. Voy de vuelta. ¿Por qué el enlace es no polar? Porque no hay un átomo que tire más que el otro. Distinto es si yo tengo, por ejemplo, hidrógeno con cloro. Bueno, acá sí, este enlace sí es polar, porque yo acá tengo directamente, sí, acá, tengo esto. Siempre pasa con 2 átomos iguales, exacto. Sí, solo pasa con 2 átomos iguales. Porque son iguales entre sí, tienen la misma electronegatividad, ninguno tira más que el otro. Entonces, este enlace es polar. Obviamente la molécula es no polar. Todos los compuestos formados por los mismos átomos son no polares. Ejemplo, nitrógeno 2, hidrógeno, cloro, claro, bromo, yodo, oxígeno, ¿sí? Entonces, esta molécula es no polar, esta molécula es polar. ¿A mí qué me pide la consigna? Indicar la molécula no polar que presenta enlaces polares. ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B, C o D? ¿Qué es la molécula no polar que presenta enlaces polares? Me perdí. Bueno, vamos de vuelta. Me pregunta una molécula no polar, o sea que yo ya tendría que descartar, ¿sí? Esta es polar, chau, no me sirve. Me quedo con esta en principio y con esta. Pero me dice que tiene enlaces polares. ¿Cómo dijimos que eran los enlaces de este compuesto?
al igual que de todos estos. Dijimos que eran no polares el enlace. Entonces, si este enlace es no polar, este tampoco me sirve. Por lo tanto, tiene que ser este. ¿Qué le pasa a esta molécula? Tiene enlace polar y su molécula, por la geometría, es no polar. Está rebuscado, preguntado, pero lo traje a propósito, porque lo que estamos estudiando es esto, no me importa después cómo lo diga el día del parcial. Yo quiero que ustedes puedan pensar, como decimos siempre, más afuera de la caja. No es tan chino básico. Vamos a poco. Si la molécula es polar, lo que pasa es que los enlaces no están compensados. El enlace polar es si hay diferencia de electronegatividad en el enlace o no. Yo miro la molécula y digo, bueno, a ver, bueno, entre el hidrógeno y el cloro es más electronegativo el cloro, lo saco de la tabla periódica, ese dato lo vimos cuando ustedes ven propiedades periódicas. Entonces digo, el enlace es polar. El enlace es polar, ¿sí? En enlace es polar, hay una diferencia de electronegatividad. Acá el enlace es no polar, porque no hay ninguno de los dos que tire los electrones más para un lado o para el otro. Ese es el enlace. Miro qué le pasa al enlace. Solo miro azufre-oxígeno, solo miro hidrógeno-cloro. Pero si yo ahora miro a la molécula, cuando miro la molécula en general, tengo que mirar si la molécula es polar o no polar. Lo mismo me pasaría, por ejemplo, con el dióxido de carbono. Carbono, tuqui, tuqui. Si miro, digo, bueno, sí, claro, obviamente el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el mu de enlace es distinto de cero. El enlace es polar. Pero por la forma de la molécula, que es lineal, este vector es equivalente a este vector. Por lo tanto, esta molécula es no polar y esta molécula también es no polar. La polaridad de la molécula depende de la forma que tiene y cómo están acomodados sus electrones. Dijimos, si mi molécula no tiene pares de electrones libres, si mi molécula no tiene pares de electrones libres y todos los átomos alrededor son iguales, es no polar. Sí, Dana, eso es real, si están unidos solo dos átomos que son iguales, y después van a ver que cuando vean orgánica vamos a decir que el carbono unido al hidrógeno se considera un enlace no polar. No es estrictamente no polar, pero como la diferencia de electronegatividad es tan chiquita, se considera no polar. No, cuando la molécula es polar, el enlace va a ser polar. O sea, en general el enlace es polar, salvo cuando tengo dos átomos iguales o salvo cuando tengo una muy poquita diferencia de electronegatividad. Si la molécula es polar, el enlace más aún va a ser polar. El problema es al revés. ¿Qué me pasa cuando yo tengo un enlace polar, como acá, azufre oxígeno, gran diferencia de electronegatividad, el oxígeno? Cuando hablo de electronegatividad, ustedes tienen el dato en la tabla. Capaz ahí estamos en un agujero, en un limbo. El valor de la electronegatividad está en la tabla periódica. Ustedes pueden ir a buscarla. Ustedes pueden ir a buscar cuál es el valor de electronegatividad que tengo y compararlo y ver cuál es más electronegativo que cuál. Entonces, el enlace va a ser polar, salvo que tenga los mismos átomos entre sí, hidrógeno, hidrógeno, cloro, cloro, bromo, bromo, yodo, yodo, o que tenga, por ejemplo, como les decía antes, carbono, hidrógeno, que les van a enseñar que el enlace carbono-hidrógeno tiene tan poquitita diferencia de electronegatividad que se considera casi no polar. ¿Sí? La pregunta es al revés, en realidad. ¿Qué pasa cuando yo tengo el enlace que es polar, pero la molécula es no polar? Eso es lo más raro, porque se compensan los vectores. Va por ahí la cosa. Y acuérdense de no perder tiempo con el iónico, porque no me sirve para nada. Acá me dice, indicar la sustancia que puede formar enlaces de hidrógeno con el agua. O sea, me está preguntando quién puede formar enlaces de hidrógeno con el agua, qué bueno, pero en realidad entre ellos mismos, ¿no? ¿Quién puede formar enlaces de hidrógeno? Y antes de hacer toda la parafernalia, miremos el compuesto. ¿Qué tengo? Este es el borano, otra vez, otra excepción. Tengo esto y tengo esto. ¿Quién de estos cuatro puede formar enlaces de hidrógeno? El No espero el C. nombre. Sí, no espero el nombre, de eso iba. Sí, el C. Entonces, ¿quién de estos cuatro va a poder formar enlaces de hidrógeno con el agua?
Ya está, el mismo. Claro, solo el C, ya está. Yo solo analicé quién podía formar puentes de hidrógeno o enlace de hidrógeno. ¿Qué necesitábamos? Dijimos antes, el hidrógeno unido al flúor, el hidrógeno unido al nitrógeno, el hidrógeno unido al oxígeno. Nada más. Con esto yo puedo saber que estoy formando enlaces de hidrógeno. Y dijimos que entonces es exactamente lo mismo, tal cual. Y dijimos que esto entonces hacía que mi molécula era polar, por lo tanto, estas moléculas tenía además del enlace de hidrógeno, tenía dipolo-dipolo y tenía London. Ya está. Y obviamente entonces el momento total es distinto de cero, porque ya es polar. Y me voy simplificando un poco más la vida. No necesito hacer toda la Lewis, mirar el compuesto, ver la fuerza. No, ya está. Ya con mirar eso. Sí, lo que yo decía es, ya mirando cuál puede formar enlaces de hidrógeno directamente, ya me quedo con eso. Ya está, chau, es este, no dudo más. Si forma enlaces de hidrógeno, dijimos que además tenía dipolo-dipolo y que además tenía London, porque eran interacciones acumulativas. Todas tienen London, solo algunas tienen dipolo-dipolo, otras poquitas tienen enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, es lo mismo. ¿Cuáles? Estas. Si ya tiene dipolo-dipolo, entonces sí o sí, yo tengo que saber que esta molécula es polar. Entonces, si es polar, el momento dipolar es distinto de cero. Bueno, pero a veces toman cosas simples. Eso es porque siempre pensamos que nos van a evaluar con cosas muy difíciles y no siempre están así. No, o sea, en realidad no, porque lo que necesito es, está muy buena tu pregunta, José, lo que yo necesito es que pueda formar, para que forme enlaces de hidrógeno con el agua, necesito que ella pueda formar enlaces de hidrógeno con ella misma. Necesito que lo que tenga, la posibilidad que tenga es que esté unido a un elemento que sea muy electronegativo. Y eso no pasa acá. Y ojo acá, porque acá la Lewis es esta. Todos rápidamente me dijeron la C, perdón, esto es así. Cloro, 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 hidrógeno. El hidrógeno no está unido, ¿sí? Y si esto fuera flúor 3, ojo también, porque esto sería flúor, 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 hidrógeno. Para que forme enlaces de hidrógeno, técnicamente necesita, para formar con el agua, poder estar unido sí o sí a un átomo muy electronegativo, como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. ¿Qué me pasa con los puntos de fusión? Sí, capaz no lo vieron esto, no se asusten. Claro, exactamente, José. La pregunta implícita es quién puede formar puentes de hidrógeno en realidad acá. Exactamente. Para los puntos de fusión yo tengo que analizar dos cosas. No se asusten, en el video está súper hermosamente explicado y lo van a entender, no se asusten. Primero tengo que mirar si mi compuesto es iónico o si es covalente. Si es iónico, tiene mayor punto de fusión o de ebullición. No me importa cuál me estén pidiendo, sí o sí. Si es covalente, yo tengo que analizar las fuerzas intermoleculares. ¿Qué tengo que analizar? Tengo que ver si tiene London, si tiene dipolo-dipolo, o si tiene puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Cuantas más fuerzas tenga, mayor energía voy a necesitar para poder romper sus uniones. Eso es el el punto de fusión o el punto de ebullición. La energía que yo necesito para romper un compuesto sólido y hacerlo líquido o un compuesto líquido y hacerlo gaseoso. Entonces, cuantas más interacciones tenga, más fuerzas intermoleculares acumule, mayor es el punto de fusión o de ebullición que voy a tener, sí o sí. Eso me ayuda a poder entonces ordenar los puntos de fusión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Siempre cuando me pidan buscar el punto de fusión, mirar si hay un compuesto iónico. Si hay uno iónico, ya sé que es el mayor. Ya está. Ya sé que es el mayor. Punto. A veces me piden ordenar de forma creciente, a veces me piden ordenar de forma decreciente. Y lo que tengo que hacer es poder analizar qué fuerzas intermoleculares tienen mis compuestos para poder diferenciar esto. Entonces, con lo que nosotros vimos antes, podríamos decir, bueno, acá son dos átomos iguales, no hay diferencia de electronegatividad, no hay un átomo más electronegativo que el otro, el enlace es no polar, la molécula es no polar. Mu total igual a 0, no polar.
solo tengo London. Y ya está. En cambio acá, ¿qué me pasa? Nitrógeno, hidrógeno. Ahí les tiene que sonar la alarma. Para no perder todo el tiempo del mundo. Nitrógeno, hidrógeno, ya tengo puente de hidrógeno. O enlace de hidrógeno. ¿Y qué dijimos? Si tengo puente de hidrógeno, tengo todo el resto. Tengo enlace de hidrógeno, dipolo, tengo London. El amoníaco era este. Fíjense cómo se repiten, insisto. Entonces vamos a decir, este es mu distinto de 0, esto es polar, y esto es London, dipolo, puente de hidrógeno. ¿Qué me pasa con el de al lado? Fíjense que ya me dan la Lewis, tiene pares de electrones libres. El fósforo es más electronegativo, esa molécula es polar. No tiene puentes de hidrógeno porque no tiene ni flúor, ni nitrógeno, ni oxígeno. Entonces solo voy a tener London, dipolo, y esta es polar. Y esta molécula ya la vimos antes, habíamos dicho que era mu distinto de 0 y esto era no polar. Solo va a tener London. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Me pide la que tiene mayor, es muy fácil, es la que va a tener mayor número de fuerzas intermoleculares y va a ser esta, ¿sí? La respuesta del ejercicio es la B, pero a mí me gustaría que analicemos todo junto. Estoy segura que, sí, En el D, ¿el mu es igual o distinto de 0? es igual, porque es no polar, Gracias. de nada. Yo sé que la B es la mayor, ¿sí? Me puedo dar cuenta que le va a seguir la C, porque tiene dipolo. Vamos a hacerlo de menor a mayor, le va a seguir la C. Pero ¿qué me pasa entre la A y la D? Si yo miro entre la A y la D, las dos tienen London, nada más. No puedo sacar nada con eso, porque las dos solo tienen London. ¿Qué es lo importante? Tenemos que ir a mirar el Z de cada elemento. Creo que eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, ahí influiría la cantidad de electrones de cada, Sí, cada- sí. Influye la nube, el tamaño de la nube electrónica, influye en los electrones que yo tengo de cada uno de estos elementos. Entonces yo tengo que ir a la tabla periódica a buscar el Z del oxígeno y multiplicarlo por 2. Si no me equivoco es 8, 8 por 2, 16. Y el Z del carbono es 6, más 1 del Z del hidrógeno, 6 más 4 es 10. ¿Quién tiene más electrones? El A. Por lo tanto, el A tiene un punto de ebullición mayor que el D. Voy de vuelta. Cuando tengo para comparar dos moléculas que solo tienen London, para compararlas tengo que pensar en los electrones que tienen ellas. Tengo que ir a buscar el Z de cada elemento y multiplicarlo por el número de veces que aparezcan en la molécula. Solo cuando tengo dos moléculas que solo tienen London. Acá no uso eso porque tengo 3 interacciones. Acá no uso eso, ¿sí? Por favor. Solo cuando hay London lo uso para diferenciar. Yo no puedo saber entre esta y esta molécula cuál tiene mayor punto de fusión o cuál no. ¿Cómo hago? Comparo con los electrones. Y ahí digo, la D tiene menos, la A tiene más, y ahí ya avanzo. Es lo mismo, dijimos que punto de ebullición o punto de fusión era exactamente lo mismo porque es el mismo razonamiento. Nunca les van a pedir el valor, nunca les van a decir, indicar el valor. Tiene 48, tiene 59, tiene 324. Nosotros no podemos saber el valor, solo podemos ordenar. O lo que puede pasar es que me digan a mí, me dan 4 valores y yo puedo unir y digo, bueno, el más chiquito va a tener, no sé, este es el más chiquito, este tiene esto, este coincide con este y este es el más grande. O sea, tengo que ordenarlo. Nunca me van a pedir un valor. Yo no puedo, conociendo la molécula, poder decir cuál va a ser su punto de ebullición o su punto de fusión. El criterio es el mismo para punto de fusión o para punto de ebullición. El criterio es el mismo. ¿Sí? El criterio es el mismo. Para punto de fusión o para punto de ebullición, no importa qué me estén pidiendo. La idea es la misma. Buscar si hay iónicos es el que más tiene, y después de ahí ordenar los covalentes. ¿Cómo? En función de las fuerzas. El que tiene las 3 fuerzas tiene más, le sigue el que tenga solo estas 2, y de las London diferencio mirando los electrones. Estas cosas las van a tomar.
Algo similar es acá. ¿Qué tengo que mirar? Si hay un iónico, si es el iónico ya sé que es el mayor, que es lo que a nosotros nos va a pasar acá. Este compuesto es iónico. Y después que tengo el flúor, que fíjense que hace flúor, dijimos, enlaces simples son iguales. Tuqui, 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 tuqui. O sea que esta va a ser no polar, va a tener solo London. Y el otro, que es el bromo, me está diciendo que es bromo 2, oxígeno, o sea, oxígeno, simple con el bromo, simple con el bromo, pero al oxígeno, tuqui, le quedaron electrones libres. Perfecto, esta va a tener entonces London y va a tener dipolo-dipolo, porque es una molécula polar. Bueno, por lo tanto, me dice forma creciente, de menos a más. Menos va a tener el flúor, después va a seguir este, y finalmente va a seguir este, que es el iónico. Sin dudar, el iónico siempre tiene el mayor. Sí, cuando es creciente es algo que crece, está creciendo. Entonces esto es de menor a mayor. A veces se los preguntan de mayor a menor. Igual no es una pregunta tonta porque si no después lo hacemos en el parcial y es un bajón. Y acá me queda darles solo, sí, solo lo último, me estoy por quedar sin material cielo en cualquier momento. Me dice indicar la sustancia que conduce la electricidad en estado líquido. Yo lo que necesito que ustedes estudien para el día del parcial es unos conceptos que les cuento en el video acerca de qué hacen los compuestos iónicos y qué les pasa a los compuestos covalentes. Y ahí yo les cuento que los compuestos iónicos conducen la electricidad, pero solo en estado líquido o disuelto, o sea, en una solución mezclados con agua o en estado líquido. Y los covalentes no conducen la electricidad. Y por el contrario, van a leer, o lo podemos pensar de la vida cotidiana, los metálicos conducen la electricidad siempre y el calor. Entonces, ¿dónde está la trampa en estos ejercicios? En prestar atención. Si es simple es porque estamos en estado sólido, líquido o gaseoso. La trampa acá es que me están preguntando quién conduce la electricidad en estado líquido. ¿Sí? En estado líquido. A veces me dice quién conduce la electricidad en estado sólido. ¿Se acuerdan que los iónicos conducen la electricidad? Van a meterlo, pero en estado sólido los iónicos no conducen. Entonces, ¿yo qué tengo que mirar? Cuando, más allá de asustarme con el enunciado, cuando a mí me hablan de conducción de electricidad, cuando me hablan de punto de fusión, cuando hablan de conducción del calor, es pensar qué es mi compuesto, iónico o covalente. Eso es lo que yo necesito. Si mi compuesto es iónico, covalente o metálico. Si nosotros pensamos en eso, van a ver que este es covalente, covalente, covalente. Y este solo es metálico. Los covalentes no conducen la electricidad, por lo tanto, tiene que ser este. Si acá apareciera además un iónico, yo tendría que marcar también este. Los iónicos conducen la electricidad en estado líquido disuelto, los metálicos la conducen siempre. Si a mí me preguntara quién conduce la electricidad en estado sólido y me pone un metálico cualquiera, un iónico cualquiera, el covalente no conduce y el iónico no conduce sólido. Sería sí o sí el metálico. ¿Sí? Esto es importante. Insisto, ahora voy a sacarles la pantalla para que me vuelvan a ver a mí. Voy a detener, quiero volver. Tum, tum. Ahí está. Ahí estamos. Y ustedes ahí me vuelven a ver. Sí, bueno, insisto, puede ser que haya gente que no llegó a ver esto todavía, no importa, ¿sí? No importa, porque lo van a ver en estos días, pero a mí me parecía muy importante dos cosas. Uno, aprovechar mi tarde libre, porque ya que tenía la tarde libre planeadamente dije, qué buena idea meter esto. Y por otro lado, adelantarlos un poquito, porque no importa si ustedes no llegaron a ver todo. Lo que ustedes sí tienen es la posibilidad ahora de avanzar un poco más y de al menos, creo yo, que es como cerrar la tarde y decir, bueno, entendí un poco más.
¿Y qué les queda entonces? Y lo digo en serio, con muchos hicimos la clase del miércoles, que vimos serie 2, 3, 4, los que están en Dirricio sobre todo. ¿Alguien no estuvo, le interesa la clase? Me escribe por privado, la puede comprar ahora, no pasa nada. No necesito esas clases porque esas series las entendí, ya está, eso lo vi todo, lo entendí, estoy perfecto. No entendía geometría, con esto lo resolví. Me falta ver orgánica, ya la pueden ver porque ya está en el video. Sí, está grabado, José, por eso digo que lo pueden, si alguien lo quiere, lo pueden tener porque quedó, a propósito la dejé grabada. Pero digo a eso, ¿no? Entonces, ya está, o sea, matamos el primer parcial. Si no quieren gastar nada de plata, tienen un montón en el canal de YouTube. Y yo apunto siempre a eso. Por eso no vendo cursos grabados de química. Porque yo decidí subirles todo a YouTube. ¿Qué necesito que ustedes hagan? Que miren los videos, que los comenten, aunque sea una pavada. Si ustedes ponen un corazoncito, YouTube eso lo toma y lo vuelve a mostrar. Que lo compartan con sus compañeros de la comisión. Que les manden el video, no sé, yo entendí este tema, Tuki, y mandan el video con el tema. Esas son las cosas que en realidad a nosotros nos ayudan, ¿no? Subo un posteo a Instagram, lo comentan, subo un reel, lo comparten, lo comentan, lo guardan. Vieron que todo eso al algoritmo de Instagram le gusta un montón. Bueno, y así es como que vamos trabajando juntos, ¿no? Pero no se duerman para el primer parcial porque todavía tienen tiempo. Les falta cerrar un poco esto, si les quedó un poco dando vueltas acá, o así tipo nomenclatura y lo que tiene que ver con Lewis, y ya avanzan con orgánica, que ya se pueden sentar a mirarlo. Hay una lista que se llama, ponen química orgánica, Belu, aparece. Y les cuento de cero, van a ver que hay muchas cosas que tienen que ver con este tema. Siempre se traban con magnitudes atómico-moleculares. Están los videos, aprovechenlos. ¿Sí? Pero es eso, no es tan terrible el primer parcial. Y sáquense la mayor nota posible ahora, ¿sí? Es muy importante eso, porque ustedes así ya acceden entonces después a una nota mayor en posibilidad de la promoción. Si ustedes ahora se sacan un 4 o un 5, es viable la promoción, pero es más difícil. Entonces ahora ir a la mayor nota posible. ¿Cómo estudio para el parcial? Bueno, todavía están a tiempo. Están los videos de los errores más comunes. Che, ¿qué errores cometen en este tema, este tema, este tema? Siempre cometen los mismos errores. Están grabados. ¿Cómo me siento a estudiar? Decíamos ahora. Bueno, me organizo. A ver, los temas son estos. ¿Qué es lo que tengo más flojo? ¿Dónde tengo que reforzar? Ah, no, me doy cuenta que hay magnitudes atómico-moleculares, mol, no entiendo nada. Miren el video de nuevo y hagan esos ejercicios. Y después empiezan a resolver parciales. En serio que hay un montón de parciales grabados y que están ahí, ¿no? Y que los pueden aprovechar y ya está. Entonces, en serio que yo digo, bueno, hubo un momento que tuve que decidir, o solo vendo cursos grabados, o puedo hacer esto, un poco y un poco, un poco y un poco. Están en el canal de YouTube, Maxi. Si entras a Química con Belu en YouTube, están ahí. O sea, van a ver que dice primer parcial, segundo parcial, ahí hay varios sin explicados. Y después en el Google Doc, en el material ese que se llama CBC, que tenemos en los grupos de WhatsApp, también abajo de todo dice parciales para resolver. Y lo que hice fue buscarles que tengan las respuestas para que ustedes puedan practicar. Yo les prometo que si ustedes practican resolviendo parciales y entienden lo que están haciendo, en serio que les va bien. Obvio que después entran los nervios y todo eso, ¿no? Pero yo siempre digo, tratemos de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y trato esto, o sea, como de decir, bueno, un rato libre, ofrecemos esto, se puede, no quiero que después digan química es un filtro, química no es un filtro, a nadie le importa que ustedes desaprueben, no, no es real. Y ustedes solo están empezando en la universidad, o sea, esto es el principio de un montón. Entonces, si nos desmotivamos ahora es como que nos falta un montón de rato, ¿sí? Bueno, era esto, ofrecerles este rato juntos, después yo lo subo a YouTube y lo va a quedar ahí, así que lo van a poder buscar ahí, y abajo les voy a poner en la descripción eh, el PDF con los ejercicios que hicimos por si los quieren volver a hacer para practicar, pero posta que tienen un tema matado, ya está, listo. Me alegra mucho por ustedes, en serio, me alegra que lo hayan podido aprovechar, me alegro que hayan podido darle este rato a la tarde. Tengan linda tarde, tengan lindo domingo y nos estamos encontrando en las redes. Espero todos sus comentarios, todos sus mensajitos en Instagram y todos sus mensajitos en YouTube. Les mando un abrazo grande.